Queridos hermanos, vamos a abordar ahora otro tema que está en el contexto de los fines de Schoenstatt. Tenemos ante nosotros, ¿no es cierto?, el primer fin de Schoenstatt, que lo hemos analizado ya en varios de estos encuentros. Y ahora queremos abordar el segundo fin de Schoenstatt. Cuando yo se los anuncié al inicio, les dije, es el fin quizás más desconocido. La formulación que usó el padre Kentenich es bastante difícil a veces de entender. ¿Se recuerdan? El segundo fin de Schoenstatt consiste en el rescate de la misión salvífica de Occidente. ¿Entienden qué significa eso? El rescate de la misión salvífica de Occidente. ¿De dónde saca esto el padre Kentenich para decirnos que nosotros, schoenstattianos, tenemos que salir al rescate de esta misión? ¿En qué consiste esta misión de Occidente? Tiene dos acepciones. La primera es bien fácil de comprender. Fíjense que piensen ustedes, ¿desde dónde se expandió el cristianismo? ¿Cómo fue el proceso? El proceso, ¿no es cierto? Cristo en Jerusalén, en Judea, empieza, ¿no es cierto?, a formar la iglesia, pequeño grupito, muere, resucita, y después de la resurrección les dice a sus apóstoles, ahora lleven la buena nueva a todo el mundo. ¿Y qué pasa en concreto? Empiezan a salir algunos a incursionar, pero hay uno que se destaca, que es San Pablo, que en todo el proceso, ¿no es cierto?, pasa a ser luego el apóstol de los gentiles, de los que no eran judíos. Va, ¿no es cierto?, a Antioquía, qué sé yo, Éfeso, Corinto, sabemos toda la historia. Llega hasta Roma. Y en Roma empieza a surgir un desarrollo de la iglesia peculiar. Roma se constituye como el centro físico, el nuevo centro de la iglesia. Hasta el momento era Jerusalén, ¿no? Y desde ahí, en las ruinas del Imperio Romano, ¿no es cierto?, tiempo de los bárbaros, empieza a surgir una cultura impregnada del Evangelio. Un mundo cristiano. Mucho más que en otros lugares. Mucho más que en Asia Menor, donde había surgido, digamos, donde había tenido el principio. ¿Y qué pasa con el correr de los siglos? Desde Europa empiezan a salir misioneros. Nosotros somos beneficiarios de eso. Desde España, desde Portugal, el continente latinoamericano, ¿no es cierto?, es evangelizado. La buena nueva llega de estos europeos, ¿no es cierto?, a nuestro continente. Llega a Norteamérica, llega a África, llega a Asia. Piensen en San Ignacio de Loyola, qué sé yo. Es clarísimo. Es un cristianismo el que se desarrolló en este ámbito occidental, en esta cultura occidental. Es un cristianismo con conciencia de misión, que tenían que expandir la buena nueva. Piensen solo en España, digamos. La fuerza, no solamente de conquista, eso era una cosa, pero más que la fuerza de conquista era llevar, ¿no es cierto?, la fe a los pueblos que no la tenían. El padre Kentenich dice, esto poco a poco ha ido reduciéndose. Y ya Europa, este cristianismo, digamos, del cual surgió todo lo que
teníamos en los siglos pasados, ha perdido fuerza. Perdió la garra apostólica. No evangeliza. Son países que han reducido su fe, la sustancia de su fe, dice el padre Kentenich, y con ello han reducido su potencial misionero. Comparado con lo que era antes, hoy día es muy poco. Y el padre dice, eso no podemos perderlo. Y es de lo cual hablábamos la vez anterior. Por eso Schoenstatt es marcadamente misionero. Es parte de este segundo fin. Rescatamos el espíritu, por así decir, paulino de la Iglesia. Pero hay una segunda acepción de este rescate de la misión salvífica de Occidente. El padre Kentenich compara la cultura occidental y la oriental. Y dice, en Oriente se ha desarrollado más un cristianismo y una cultura que acentúa lo trascendente, lo religioso, digamos, a Dios en el fondo. La causa primera es una manera de vivir una cultura mucho más trascendente, trascendental, que busca al Dios trascendente, más contemplativa, por así decir. En cambio, en la cultura occidental hay otra acentuación. Es una cultura más activa, más proactiva, más donde el hombre se le da, por así decir, mayor importancia a la acción del hombre. Aquí hay algo teórico que no es el caso ahora de explicar, pero en algunos libros por ahí está escrito, ustedes pueden verlo. El padre Kentenich lo presenta así, dice, nosotros venimos en gran parte de San Agustín, la mentalidad, que es esa que acentúa la causa primera, más lo trascendente. Santo Tomás, tomando un legado de Aristóteles, que habla de las causas segundas, o sea, de que alguien actúa a través de algo o de alguien para realizar otra cosa, y esa otra persona que es como intermediario es una causa segunda que tiene importancia. Porque sin esa causa segunda, la causa primera no podía realizar lo que hace. El caso que les nombré yo del pintor o el artista y el pincel. Nosotros no somos pinceles, instrumentos inanimados, pero sí la analogía está, ¿no es cierto?, en que hay alguien que es necesario, nosotros tenemos que ponernos libremente a disposición del artista. Santo Tomás explica esto hablando de que Dios, causa primera, gobierna el mundo a través de causas segundas. O sea, transfiere parte de su poder, de su bondad, de su capacidad de don, de creación, de redención al hombre, a la causa segunda. Eso quedó, por así decir, en la literatura dogmática, pero no bajó a plasmar una espiritualidad y una pedagogía de acuerdo a esta mentalidad. Espiritualmente nosotros tomamos esa línea de Dios, solo Dios basta, nada te turbe, nada te espanta, solo Dios. ¿Por qué te preocupas tanto, digamos? Dios se encarga, abandónate en Dios. Eso se ha acentuado y se llegó a hacer una espiritualidad común, ¿no es cierto?, que había que dejar las cosas, los hombres, para concentrarse en Dios. Para ser santo había que renunciar. Pero tanto Tomás de Aquino
He dicho, no, Dios se vale de los hombres. Somos importantes los hombres. Tenemos que darle importancia y llegar a Dios a través de los hombres. Y esta es la especialidad del Padre Kentenich. Él dice, nos parece que Dios nos ha dado la misión de rescatar esta verdad de armonía entre naturaleza y gracia. De que el hombre es importante, que vale para Dios. Con todas sus pequeñez y limitaciones, Dios se vale de él. Dios cree en el hombre. ¿Y cuál es el ejemplo preclaro de esto? Dios, el Señor, el Verbo, se quiso hacer carne en una persona humana. Y quiso Cristo, el hombre de Dios, redimirnos no solo, sino que con la cooperación del hombre. Por eso el Padre Kentenich define a María como la compañera y colaboradora de Cristo. Esto tiene trascendencias inmensas. Piensen ustedes en todo lo que es la pedagogía. ¿Qué es lo más importante? Que yo me concentre en Dios y rece y trate de vivir e imitar las virtudes de Cristo. Es importante eso. ¿Pero cómo lo logro? Esforzándome, siendo consecuente, con ascética. Padre Kentenich dice, sí, pero hay algo más importante. El educador que vive en unión con el Señor y que trata de encarnar esos valores, me los transmite a mí en un proceso de entrega de amor paternal. Se acerca al educando, se acerca al que va a evangelizar, va hacia él, le entrega su corazón para ganar el corazón de esa persona, para que esa persona en él y a través de él vivencia a Dios, sepa lo que es tener fe, lo aprende en mi vida. Yo como educador, como padre de familia, como profesor, como evangelizador, se cambia la perspectiva. Cuando el Padre Kentenich habla, ¿no es cierto?, tenemos que rescatar el organismo de vinculaciones naturales y sobrenaturales. ¿Por qué? Caso que él normalmente nombra, ¿no es cierto? Nosotros queremos llegar a conocer al Padre Dios, pero resulta que el hombre actual no tiene padres. Es un mundo sin padres. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hablarle más de Dios? ¿Explicarle mejor lo que dice el Evangelio y el Señor del Padre de Dios? También, pero eso no basta. Lo importante es que esa persona que quiere recibir y que va a recibir ese mensaje lo reciba en mi persona, en el educador. O sea, yo tengo que ser intermediario, causa segunda, para que esa persona logre tener una idea de quién es ese Padre de Dios. ¿Por qué? Porque lo vive en la vinculación a mi persona, como papá, como mamá, como educador. Fíjense que ahí ya adquiere un poquito más claridad, ¿no es cierto? ¿Qué es esto de salir al rescate? Aquí está la misión en el fondo del 31 de mayo. La restauración del organismo natural, de vínculos humanos, ¿no es cierto?, y del organismo sobrenatural, pero lo fundamental es de la relación entre ambos. Más adelante, en otra reflexión que hagamos, vamos a adentrarnos un poquito más en esto.